Hola, soy Isabel. El día de hoy vamos a realizar un análisis comparativo sobre el discurso de tres actores políticos del Ecuador: Abdalá Bucaram, Rafael Correa y Daniel Noboa. Antes de realizar el análisis, vamos a dar una breve biografía de estos actores políticos. Tenemos a Abdalá Bucaram, quien fue político y abogado y fue presidente del Ecuador del año 1996 al año 1997. Fue un periodo corto. Tenemos a Rafael Correa, quien es político y economista y fue presidente del Ecuador del 2007 al 2017, es decir, fue reelegido presidente. Gobernó por 10 años. En el caso de Daniel Noboa, él estudió Administración de Negocios, es un empresario y político ecuatoriano y en el 2023 fue elegido presidente. Actualmente, en abril del 2024, el Ecuador volvió a elecciones y fue elegido presidente nuevamente. Ahora sí vamos a comenzar con los tipos de lenguajes. Dentro de esta clasificación tenemos al lenguaje verbal. Al ser un discurso, los tres actores políticos se expresan de manera oral y el lenguaje natural que utilizan es el español. Antes de analizar el lenguaje formal, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar ciertos términos que los actores políticos mencionan en sus discursos, esto con el fin de entender mejor el mensaje que quieren transmitir. Tenemos oligarquía, que es un grupo reducido de personas, un grupo minoritario que ejerce poder e influencia sobre un sector determinado, ya sea económico, político o social. También tenemos el término capitalista, que es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, que no pertenezcan al Estado, además del libre comercio, la competencia y el interés propio. Por otro lado, tenemos el socialismo, que es lo contrario al capitalismo. Es una ideología tanto económica como política, en donde en lugar de que los medios de producción sean de propiedad privada, estos sean ya sea de la sociedad o del Estado, y que en lugar de que los bienes se concentren en manos de unos pocos, estos sean distribuidos de manera equitativa a la sociedad. Y por último tenemos el término imperialismo, que es un sistema de dominación económica y política en el cual un país ejerce control sobre otro u otros países, ya sea por la fuerza o por la influencia. Entonces, el lenguaje formal. Dentro del discurso podemos observar que los actores políticos han mencionado ciertas frases que entran dentro de este grupo. En el caso de Abdalá Bucaram, menciona, por ejemplo, todos estamos unidos en contra de la oligarquía ecuatoriana. El pueblo ecuatoriano con talento y sabiduría ubicó a los 4 años de mentira en un cesto de basura. Esto, digamos, es una manera formal de hablar, porque en palabras más sencillas sería, por ejemplo, que las personas, en este caso los ecuatorianos, se han dado cuenta, ¿no?, de que el actual mandato de los 4 años no ha dado buenos resultados para el país, entre otros ejemplos. En el caso de Rafael Correa, él se expresa de manera cortés. Por ejemplo, menciona queridos jóvenes. Otro de los ejemplos sería que dice crear la cultura de la excelencia, crear talento humano para sacar adelante a la patria, ¿no? Aquí lo que nos dice es que debemos formarnos, debemos estudiar, formarnos profesionalmente para obtener mejores resultados y sacar adelante al país. Luchar por un mundo sin imperios, luchar contra el imperio más nefasto, el imperio del capital, supremacía del ser humano sobre el capital. Aquí, por ejemplo, en otras palabras sería que tenemos que darle prioridad a las necesidades y a los derechos de las personas por encima de los intereses económicos. En el caso de Daniel Noboa, si bien es cierto, él no utiliza frases, digamos, de manera formal que entren dentro de este grupo, pero recordemos que el lenguaje formal
adicional a la precisión, a la gramática, al léxico, también habla de la cortesía. Entonces podemos observar que en el discurso él habla de manera cortés, es decir, no insulta a nadie, no tutea a nadie. Continuamos con el lenguaje informal. Este se caracteriza por ser coloquial, es decir, por utilizar un vocabulario sencillo y expresiones comunes. En el caso de Abdalá Bucaram, él menciona ciertas frases o palabras. Por ejemplo, ¿y el loquito dónde está? Menciona también la frase Dios mío. También utiliza ciertas palabras como marihuanero, ratero, prostituta, entre otros. Ya es su manera de hablar, es su manera de expresarse. ¿Cómo les quedó el puñete en el ojo? En el caso de Rafael Correa, podemos ver que él utiliza menos frases a diferencia de Abdalá Bucaram. Tenemos como ejemplos: no ocupar un puestito en la sociedad, izquierda boba. Y en el caso de Daniel Noboa, no se observa que utiliza este tipo de términos coloquiales. Continuamos con el lenguaje literario. Este hace referencia a la utilización de frases para darle un realce al mensaje que quieren transmitir. En el caso de Abdalá Bucaram, él menciona masticar el hambre y vestir la desnudez. Esto se refiere a que el pueblo ecuatoriano, digamos, de ese entonces, vivía en la pobreza, soportaba inclusive el hambre y no tenía los servicios básicos, inclusive la ropa. El siguiente ejemplo: alegría sin nombre de dejar de ser niño y empezar a ser hombre. Esto hace referencia a la nostalgia, a la tristeza de dejar la infancia, ¿no? Y comenzar el camino del hombre, comenzar a ser el hombre. La derecha ecuatoriana será la esperma derretida en la gran llama de la pasión democrática de los pobres de mi patria. ¿Ya? Esto se ha clasificado dentro del lenguaje literario. También sería una manera formal de hablar. Aquí lo que en otras palabras nos quiere decir es que cuando este personaje, es decir, cuando Abdalá Bucaram sea elegido presidente, va a depurar la derecha ecuatoriana, ¿no? Para o por el bien del país. Vamos con Rafael Correa. Él menciona: la juventud no solo es un estado del alma, es una edad cronológica. Esto hace referencia a que un joven no solo es de edad de los 18 a los 30 años, sino que también es toda aquella persona que aún esté dispuesta a luchar por sus derechos. Menciona también al Che Guevara: no toleren lo intolerable, no acepten lo inaceptable. Ver claro, sentir hondo y obrar recio. Aquí Rafael Correa mismo explica lo que quiere decir. Quiere decir que no debemos dejarnos manipular por personajes disfrazados de buenas personas, ¿no? A esto es lo que básicamente se refiere. En el caso de Daniel Noboa, no se observa que utiliza frases en su discurso. Ahora continuamos con el lenguaje no verbal. Aquí vamos a analizar el lenguaje corporal y las expresiones faciales de cada personaje político. En el caso de Abdalá Bucaram, en la primera fotografía vemos que él, durante todo su discurso, él levanta las manos. En este caso, realiza esta acción al inicio de su discurso, cuando está cantando. Ya en la siguiente fotografía, él también levanta la mano, pero aquí está recordando, ¿no? Él cuenta una anécdota que durante 4 años él ha leído el periódico y ha visto las estadísticas de sus contrincantes políticos en donde a él no lo mencionaban, no lo tomaban en cuenta. Esto es a lo que se refiere. En la siguiente imagen vemos que se lleva la mano a la cabeza. Aquí hace referencia, ¿no?, a cómo estarán sufriendo, él dice, los pelucones, es decir, las personas de la clase alta, porque él va a ganar la presidencia. En la siguiente imagen, bueno, vemos una referencia de lo que ya les había mencionado, de que él grita, ¿no? Durante todo el discurso, él alza la voz, grita. Y en la última imagen, vemos que él se lleva la mano a la boca, hace un gesto católico. Aquí dentro del contexto, él promete
que ya tiene a sus opositores en sus manos, ¿no? Es decir, que no va a dejar que sigan cometiendo, cometiendo faltas a la patria. En el caso de Rafael Correa, también podemos observar que él, por ejemplo, eleva su tono de voz, ¿no? Se lo puede observar en la imagen, también levanta la mano. Por ejemplo, en esta imagen él estaba señalando a los jóvenes presentes del lugar. En la siguiente imagen podemos ver que él también levanta la mano, hace un gesto aquí para recalcar que los jóvenes son capaces de cambiar el orden mundial, esto dentro del contexto del discurso. Y en la última imagen, él también levanta la mano, pero por ejemplo, aquí es al final del discurso, específicamente, y él grita que vive el socialismo, ¿no? En el caso de Daniel Noboa, al inicio de su discurso, él ingresa con la mano levantada, haciendo un puño, claramente es un gesto ganador. ¿Por qué? Porque él ya ganó las elecciones, él fue elegido presidente. También se lo ve sonriente durante todo su discurso. En la siguiente imagen podemos ver que él levanta la mano ligeramente, esto para enfatizar que es un movimiento nuevo, un movimiento joven, un movimiento improbable. Y en la última imagen, bueno, la puse como referencia, ¿no? Esto para explicar que no tiene más gestos, a diferencia de Abdalá Bucaram y Rafael Correa que ya analizamos. Ya como recordatorio, ¿no? Y como recordatorio tenemos que en el caso de Abdalá Bucaram, él durante todo el discurso tuvo un tono de voz alto. En el caso de Rafael Correa tuvo un tono de voz de medio a alto y en el caso de Daniel Noboa su tono de voz fue medio. Ahora vamos con el lenguaje simbólico. En el caso de Abdalá Bucaram podemos observar que en la primera imagen al fondo, ¿no? Se ve como una bandera propia de su partido político y en la segunda vemos que también sus simpatizantes llevan banderas, todo el lugar está embanderado en este caso del Partido Roldosista Ecuatoriano, que es el PRE. En el caso de Rafael Correa, vemos que también se visualiza la bandera del partido político Alianza País. Bueno, fue de ese entonces. En la siguiente imagen vemos que él, él está en un escenario y al fondo tiene como una pantalla gigante, ¿no? Que lo visualiza y de esta manera sus oyentes lo pueden ver mejor. En el caso de Daniel Noboa, él mismo lleva una camiseta con el logo de su partido, ADN, que es Acción Democrática Nacional. También vemos a sus simpatizantes que llevan camisetas con el logo y gorras. Ahora vamos a analizar los tipos de mensajes. Tenemos el mensaje persuasivo, que tiene el objetivo de convencer a una persona o a un grupo de personas sobre algún tema determinado, es decir, influenciar en su opinión. Para esto se valen de argumentos, de la parte emocional. En el caso de Abdalá Bucaram, él, por ejemplo, da nombres de víctimas de asesinato. Esto con el fin de llegar a la sensibilidad de las personas. Utiliza también argumentos como que la oligarquía les ha mentido por 4 años, esto haciendo referencia al gobierno de turno. También él llama a la unidad a sus contrarios políticos, ¿no? Esto hace referencia a que él quiere unidad y justicia social. Con estos argumentos concluimos que es un mensaje persuasivo, ya que intenta influenciar en la opinión pública para conseguir votos. En el caso de Rafael Correa tenemos un mensaje persuasivo y motivador. Persuasivo ya que él utiliza argumentos de hablarle a los jóvenes, ¿no? Les dice que son capaces, que no se conformen con un puestito en la sociedad, que
deben luchar por un mundo más humano, que no caigan en la desinformación. Al final concluye que el capitalismo es nefasto para la sociedad y que una mejor opción sería vivir en el socialismo. Con esto se concluye que es un mensaje persuasivo y motivador, ya que también influye en los jóvenes y al mismo tiempo los motiva a estudiar, los motiva a prepararse profesionalmente. En el caso de Daniel Noboa, vemos que es un mensaje persuasivo y mensaje de reconocimiento. ¿Por qué? Porque es un mensaje persuasivo. Bueno, si bien es cierto, él da ideas generales, ¿no? Pero a su vez dice lo que la gente quiere escuchar. Expresa sus ideas de que va a trabajar por el país, va a generar empleo. Con esto se gana la simpatía de la gente. Y es un mensaje de reconocimiento. ¿Por qué? Porque él da importancia al apoyo que recibió por parte de las personas, ya que fue elegido presidente, ¿no? Era un movimiento político joven e improbable. Entonces, queda clasificado como un mensaje de gratitud y reconocimiento. Como conclusión, se ha realizado un análisis de los tipos de lenguajes de cada personaje político, ya sea verbal o no verbal. Cabe destacar que que los discursos analizados más bien se dieron en épocas diferentes. En el caso de Abdalá Bucaram fue en 1996, en el caso de Rafael Correa 2014 y Daniel Noboa 2023. Ya, en cuanto al mensaje de cada actor político, hablan sobre ideas diferentes, pero tienen un mismo propósito, el ser elegido presidente del Ecuador. Esto en el caso de Abdalá Bucaram y Rafael Correa, ¿no? El primero, como conclusión, se nota que se idolatra a sí mismo, está en contra de la oligarquía, utiliza términos poco apropiados, ¿no? Ya que el discurso está dirigido a un público de todas las edades, entonces no sería lo más adecuado. También dice que va a luchar por las injusticias sociales. En su discurso en sí no habla de las políticas públicas que va a implementar durante su periodo. En el caso de Rafael Correa, él intenta conectar con los jóvenes, ¿no? Intenta influenciar en su opinión, critica al capitalismo por generar desigualdad social y económica. Y en el caso de Daniel Noboa es un caso diferente. ¿Por qué? Porque en el discurso que analizamos, él ya fue elegido presidente, ¿no? Entonces él a lo que se dedica es agradecer el apoyo y da ideas generales de lo que va a realizar en su mandato.